Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Agradecido con nuestro Señor que podemos estar al aire acá en Dinámica 92.9 FM, la señal que edifica. Gracia y paz para todos nuestros respetables oyentes que día a día se conectan a su programa favorito de esta hora, Conectados al Camino, siempre en movimiento. Es nuestro deseo que todo lo que usted pueda recibir siempre sea para su edificación. Como siempre, y es una gran bendición de que siempre el beneficio va a ser para usted, pero la gloria siempre va a ser para nuestro Dios. Y a Él agradecemos de esa gran ayuda que nos da para que glorifiquemos su nombre con todo lo que acá hacemos. Vamos a estar laborando para ustedes. Adriana Osorio de Cuello lo hace en la producción. Henry Rodríguez modera para ustedes en el día de hoy. Comenzamos como siempre, conectados al camino con la oración nos conecta. Padre nuestro, te damos muchas gracias y queremos hacer memoria de tus misericordias. Queremos alabarte, agradecerte, porque tú eres bueno por todos los dones que nos has dado en Cristo. Pienso en el perdón de pecados, la santificación, la adopción, la morada del Espíritu Santo. Tantas gracias, tantas bendiciones que tenemos en Cristo, que son bendiciones eternas, invaluables, inmarcesibles, y todo eso por tu misericordia y por tu amor. Así que en esta mañana queremos agradecerte, bendecirte, alabarte por lo que tú has hecho en Cristo, y rogarte también, Señor, de que muchos otros conozcan el Evangelio, puedan ser libres con tu palabra y por el Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Así es. Ya usted puede interactuar con nosotros. Tenemos nuestros números telefónicos 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la web usted también puede ubicarnos por www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. En Telegram tiene nuestro canal Conectados al Camino. Allí usted puede ubicar todos nuestros contenidos, todos nuestros programas que han sido colocados allí, y los libros también, folletos, son para su edificación como siempre. Allí usted lo que va a encontrar es edificación, así que si no se ha unido, le invito a que se una a nuestro canal de Telegram Conectados al Camino. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. La adopción en Cristo no solo cambia nuestro estatus legal ante Dios, sino que también cambia nuestra relación con Él. Podemos acercarnos a Dios con la misma confianza e intimidad que un hijo tiene con su padre. Esto nos da una seguridad y un sentimiento de pertenencia que nada en este mundo puede ofrecer. Ser adoptado por Dios significa que nuestras vidas están marcadas por la gracia y el amor divino. La adopción en Cristo, como dijimos ayer, es un acto de gracia y no algo que merecemos. Este reconocimiento debe llenarnos de humildad y gratitud, sabiendo que es el amor incondicional de Dios lo que nos ha hecho sus hijos. Nuestra vida diaria debe reflejar esta gracia y amor en nuestras acciones y relaciones con los demás. Hasta aquí una frase, una reflexión. Usted está en sintonía de la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM y su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Hoy en nuestra sesión Caminando con Jesús vamos a dar cierre a nuestra serie, la cual iniciamos ayer acerca de la adopción en Cristo, basado en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Nuestro querido hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, es quien nos acompaña en esta oportunidad. Ayer inició, hoy va a concluir, y específicamente vamos a hablar de algo que usted debe recordar si nos escuchó ayer.
De todas formas, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Alejandro Mirabal. ¿Cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, Alejandro. Hola hermano, amén, buenos días. Estoy contento, feliz de esta oportunidad, agradecido al Señor por su palabra que nos ayuda en nuestro diario vivir. Así mismo es, y qué bueno que hoy ya dispuesto a... Ayer hablábamos de que vamos a concluir hoy tomando algunos puntos bastante relevantes, como es la paternidad especial de Dios. Pero para los que nos pudieron escuchar, o aún si está escuchando hoy por primera vez, vamos a dar como un resumen bastante breve de lo que ayer se habló. Sí, hermano, definitivamente es necesario. Ayer hablábamos de la adopción, nos ubicábamos en el contexto general de la salvación, es decir, no estamos hablando de ética cristiana y de nosotros como seres humanos adoptando seres humanos, sino de una adopción que se da especialmente en Cristo, que está en el marco de la salvación y que hace parte de uno de los eslabones de la cadena de oro de la salvación. Leíamos Romanos 8, donde veíamos que Dios a unos que predestinó, a esos llama, a esos justifica y a esos glorifica. Entonces, ahí hay solamente 4 eslabones, pero si leemos más en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, por supuesto, nos damos cuenta de que la obra de Dios en la salvación de una persona incluye otros elementos. Entonces hablábamos del llamamiento, la regeneración, luego la conversión, que es fe y arrepentimiento, la justificación, y después de la justificación entendemos que ocurre la adopción. Entonces, sin embargo, ayer no profundizamos en lo que es la adopción en Cristo como tal, sino básicamente lo que hicimos fue aclarar ese concepto erróneo de una paternidad universal, de que por alguna razón hemos creído de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, y por lo tanto tenemos los derechos de ser hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos derechos de manera resumida? Bueno, ser salvos al final. Si Dios es Padre de todos y Dios es bueno, como efectivamente lo es, entonces Él va a salvar a todos los seres humanos, y eso nos crea una displicencia, una vida laxa con respecto a los deberes que supuestamente deberíamos tener. Entonces hay conflictos allí. Mencionábamos que la Biblia es clara cuando, por ejemplo, en Jesucristo en Juan capítulo 8, hablando con los fariseos, le dice: ustedes no son hijos de Dios, de hecho ustedes son hijos del diablo. Y uno dice, bueno, entonces podemos comprender con eso y otros textos que definitivamente hay personas que son hijas de Dios y hay personas que son hijas del diablo. Y ahí está, y el contraste es lo mismo entre ser creyente y no creyente, ser cristiano o no cristiano, es lo mismo ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer ayer. Yo espero que eso haya quedado claro, de que ahora en adelante tengamos cuidado con el lenguaje que utilizamos, ¿no? Al evangelizar, al hablar con nuestros familiares, decir, bueno, es que todos somos hijos de Dios, podamos captar, no solo las palabritas, porque a veces nos quedamos ahí, no diga hijo de Dios, porque no es que es algo de palabritas, sino de que en el fondo esa persona quiere decir que va a ser salva sí o sí. No importa si cree, si no cree, cómo viva, vamos a ser salvos porque somos todos hijos de Dios. Esa es la idea que está de fondo, claro, al hablar de la paternidad universal. Pero no es beneficio para esta persona, es un engaño. Es un engaño, es una mentira, no es lo que la Biblia enseña. No podemos caer en eso porque somos lo que se conoce, gracias al Señor que conocemos, podemos llevar el mensaje, pero tenemos que llevarlo de una manera bastante clara, nítida, como debe ser, porque si no, entonces estamos cayendo en pecado, que estamos engañando primero a nuestro Dios que nos ha dado la sabiduría para llevarlo, y lo estamos llevando mal. Así es. Y nosotros como cristianos somos los que tenemos la responsabilidad de aclarar qué es lo que Dios enseña. Porque miren, la gente siempre va a pensar que sabe lo que Dios enseña, sean cristianos o no. No, mire, debe ser así, es que yo pienso que debe ser así. Y nosotros como cristianos debemos decir, no, mira, con mucho amor y respeto, la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña esto, esto y esto. Me pasó justamente hace poco, ¿no? Estábamos conversando con hermanos y algunas personas que están estudiando la palabra. Entonces las personas decían, no, pero es que es así, así, así. Y hay que decir, no es así. La Biblia enseña esto y esto y esto. Así pasa con la paternidad. O sea, la gente piensa cosas, pero nosotros corregimos según lo que la Biblia enseña. Entonces dijimos que la adopción en Cristo es un acto de la gracia de Dios, por la cual Dios Padre hace a un redimido su Hijo. Esto nos indica que ya ha trabajado con esa persona, no es de manera indiscriminada, sino que es el mismo grupo que Dios predestina, llama, convierte, le da la justificación a ese mismo grupo, a esa misma iglesia, es que recibe la adopción en Cristo. Y entonces no es solamente una declaración legal y ya, porque efectivamente lo es, sino que eso trae entonces todos los derechos, todos los privilegios de la familia de Dios.
Y hablábamos un poquito de eso ayer. Nosotros como cultura posmoderna estamos bien arraigados en el individualismo, o sea, somos nosotros mismos y ya. Sí. Y de hecho se ve a las instituciones como que se interponen en nuestro camino de éxito. Generalmente estamos pensando en el individuo, pero la adopción nos lleva a pensar en los hijos, en un grupo, en la familia de Dios, y eso va a tener repercusiones en nuestra forma de ver la iglesia local. Bueno, no se aparte usted de nuestra sintonía, estamos en el cierre de la serie La Adopción en Cristo. Continuamos entonces ya en este segundo segmento. Vamos a revisar directamente nuestro punto de hoy, la paternidad especial de Dios. Sí, gracias hermano. Quisiera comenzar este segmento leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repito, eso es Juan 1:12. ¿Qué vemos aquí? Vemos lo especial de la adopción en Cristo. Es una gracia destinada, una gracia dada a los que creen. Y en el contexto, por supuesto, hay un contraste entre los que no recibieron a Jesús o los que igual no creyeron en Jesús, pero los que sí recibieron a Jesús o los que sí creyeron en Jesús. Los que sí creyeron, los que sí recibieron a Jesús, tienen el derecho. Y nótese que esta palabra derecho, o potestad, o autoridad, está en un ámbito legal. Por eso, a veces nosotros como hijos de nuestra cultura sensacional, o digamos sensual, como aprendíamos el domingo en la iglesia hace un par de domingos, que vivimos solamente por los sentidos, tendemos a decir, es que yo no me siento hijo de Dios. Pero es que no es que usted sienta que sea hijo de Dios, es que esto es una declaración legal. Las declaraciones legales no se sienten. Cuando cambiamos de estado civil no se siente. De estar soltero a casado, eso no se siente. Todas las declaraciones que salen de un juzgado, eso no se siente. Eso es algo legal. Y igual ocurre con la adopción. Esto es algo que Dios declara, un derecho que nos da de ser llamados hijos de Dios y por supuesto de tener todos los beneficios de ser hijos de Dios. Entonces el texto está diciendo claramente que los hijos son los que creen. Y ahora estábamos hablando de eso hace poco, de que hoy en día no se sabe lo que es creer. O sea, yo creo, todo el mundo cree, yo tengo fe en Dios, yo creo en Jesús, pero realmente, ¿qué es ese creer? ¿Qué es tener fe en Jesús? Porque eso es necesario para poder ser hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de tener fe en Jesús, estamos hablando primero que todo de un conocimiento correcto de quién es Jesús. Yo no puedo creer en alguien que yo me invento. Tengo que creer en el conocimiento que la Biblia dice que nos da de quién es Jesús. Luego tengo que tener entonces una confianza o tengo que tener pensar que lo que se está diciendo es correcto. Y finalmente una confianza que es apropiarme de eso para mí. Miren que estamos hablando de 3 elementos de la fe, ¿no? Hay gente que sabe de la Biblia y eso está bien, qué bueno, gloria a Dios. No es suficiente con tener la información. Debes afirmarlo como cierto, debes pensar que es cierto porque es cierto. Pero hay gente que sabe y dice, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo no creo mucho en eso, entonces no crees. Por supuesto. Y el tercer elemento también es importante, una confianza, un apropiarse de esa información. Porque, bueno, es muy diferente decir, yo creo que Jesús vino en el siglo tal y que, bueno, hizo todo lo que hizo, pero ya eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo creo que fue un buen maestro, pero conmigo personalmente no. Entonces ahí no hay fe, ahí no hay creencia. La fe viene entonces cuando yo, además de tener el conocimiento bíblico correcto y de pensar que es cierto, que es verdadero, me apropio de ese conocimiento. Jesucristo vino a morir por mí. Él se entregó en la cruz del Calvario pensando en mi nombre y apellido. Y Él me va a salvar a mí personalmente. Yo estoy seguro de eso. Ese es alguien que cree. Y por lo tanto, si unimos lo que la Biblia enseña, una persona que cree en Jesús vive de acuerdo a lo que es Jesús, vive de acuerdo a lo que Jesús enseña, a lo que Jesús demanda de sus hijos. Yo no puedo creer en Jesús y no obedecer a Jesús. Entonces esos son conceptos equivocados que tenemos sobre la fe, que debemos aclararlo. Lamentablemente, aún en medios cristianos como este, debemos aclarar qué es la fe, qué es creer en Jesús. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis tan necesario, creo que es conveniente repetir entonces que solamente los que creen, y el texto está haciendo esa diferenciación entre los que no creyeron, que en este caso son los fariseos, los judíos que no creyeron en Jesús, y los que sí. Entonces, dirá alguno, ¿quiere decir que esos que rechazaron a Jesús no eran hijos de Dios? Exactamente.
Y recuerde que ayer hablamos de Juan 8, donde Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Bueno, es el mismo grupo que está acá. Ellos no recibieron a Jesús, ellos suprimieron la verdad, como dice Romanos 1, una verdad revelada, pero entonces no tienen el derecho de ser hijos de Dios. Pero eran hijos de Abraham. Bueno, pueden ser hijos de Abraham, pueden ser de familia real, pueden ser hijos de los presidentes, de quien usted quiera. Pero si usted no cree en Jesús, no tiene el derecho de ser hijo de Dios. Ese es el punto de Juan 1:12. Y hay otro texto que podemos revisar. Hay muchos, ¿no? Vamos a estar leyendo varios versículos bíblicos. Obviamente no vamos a profundizar en todo lo que podría ser una exégesis, una interpretación, pero sí ver algunos elementos de la adopción. Estoy refiriéndome a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso cuando definíamos adopción, decíamos que es una obra de gracia del Padre, específicamente la primera persona de la Trinidad. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que la adopción es una obra del amor de Dios, es un despliegue de su amor. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Presupone que el mundo, las personas que forman parte del mundo no son hijos de Dios. Y después dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, no seremos en un futuro. Esto no es algo que vamos a disfrutar, vamos a empezar a disfrutar en la eternidad, sino que desde ya los que creen ahora son hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Evidentemente no estamos glorificados. Hay un proceso de regeneración y salvación, santificación que continúa. Pero, dice él, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en síntesis, desde ahora ya somos hijos de Dios. Ese es lo que podemos aprender de Primera de Juan. Y por supuesto, hay otro versículo muy interesante que es Gálatas 4, que me gustaría leerlo en el próximo segmento. Muy bien, mi hermano. Así. Entonces estemos claros que estamos hablando de la adopción en Cristo, en nuestra serie. Esta es Dinámica 92.9, transmitiendo desde Barquisimeto en frecuencia modulada. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Lita y Planta Baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Llegamos a nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Su número de contacto 0412-530-3987. Esta semana estamos obsequiando un libro en formato digital titulado El amor del verdadero cristiano al Cristo invisible. Su autor Thomas Vincent. Este libro es una exhortación conmovedora a vivir una vida de amor ferviente por nuestro Salvador, impulsada por la maravilla de su amor por nosotros. El autor exalta las bellezas de Cristo y expone el deber y el privilegio del creyente de amar a tal Salvador. Este interesante libro está en formato digital en nuestro canal de Telegram. Puede ubicarlo allí, tomarlo o también solicitarlo vía WhatsApp, dejándonos su nombre, de donde nos escucha y se lo enviaremos en el transcurso del día con muchísimo gusto. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo
Y quedamos en el texto que vamos a analizar, Gálatas capítulo 4 versículos 4 al 6. Dice la Escritura así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Alejandro. Sí, gracias hermano por leer el texto. De este texto obviamente también rectificamos o repasamos, reafirmamos, quise decir, el hecho de que la adopción está vinculada a la obra de Jesucristo, ¿no? Es una obra de gracia que viene por la obra del Señor Jesucristo, su sacrificio sustitutivo, expiatorio, su muerte, su vida perfecta en sustitución de los que creen en Él. Entonces, lo que quiero resaltar con este texto de Gálatas es que el propio Espíritu Santo, que se nos da como otro de los beneficios de estar en Cristo, pues el Espíritu Santo nos da esa convicción interna de que somos hijos de Dios. Anteriormente dije que la adopción era algo legal, una declaración legal de Dios, al igual que la justificación, y que era algo que no se sentía, ese cambio de estatus de no ser hijo a ser hijo. Sin embargo, Dios aquí en la adopción, cosa que no sucede cuando hablamos de la justificación, Dios sí usa a su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para dar esa convicción interna de que somos hijos de Dios. Y ahí hay algo, digamos, personal, como dice también en Romanos capítulo 8, pues que el Espíritu nos da esa convicción a cada uno. Entonces, en ese sentido, esto es algo muy personal. Hay algo que se menciona aquí en el texto. Se habla de unas bendiciones, déjeme ver, por cuanto soy hijo de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿verdad? Hay otro texto también, en el 7. El 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿no? Ahí están las bendiciones de la herencia. Porque definíamos la adopción como una obra, un acto de la gracia de Dios por la cual Él hace hijo suyo a uno de sus redimidos y le da los beneficios de ser hijo de Dios, la herencia. Entonces uno podría preguntarse, ¿esta herencia qué es? ¿Qué significa? Hay otros pasajes también, como dije, en Romanos 8, donde se habla de esa herencia. Y quizás nosotros en nuestro contexto venezolano, latinoamericano, tenemos en nuestra mente mucha teología de la prosperidad, mucho engaño sobre las cosas materiales y el asunto de que pues prácticamente el reino de Dios es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, que el reino de Dios es justicia, paz y otras cosas. Pero la gente está pensando siempre en lo material, no, mi herencia, yo soy el hijo de Dios, el hijo del rey, yo merezco esto, aquello, siempre nos vamos por el lado material, pero principalmente la herencia que tenemos en Cristo no es material. Principalmente es espiritual, y eso no es malo, eso es bueno, porque lo espiritual que se nos ofrece como herencia es eterno. Entonces debemos ya desvincular de nuestra mente esa idea de solamente la riqueza material y tengo un derecho de ser hijo y merezco un respeto especial, tal. No tanto, sino, como dice en Efesios capítulo 1, las riquezas de su gracia, que son lo que estamos hablando, la santificación, la elección, la adopción, la justificación, la morada del Espíritu Santo en nosotros, que es el sello de la salvación. Entonces, todas esas son bendiciones de Dios, todo eso es parte de la herencia que primero fue de Cristo. Nótese bien, Él es el Hijo en un sentido especial de Dios, porque es el Hijo engendrado, porque es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, pero en su obra de salvación, con su obediencia en su vida, cuando vino por primera vez, pues Él ganó la salvación, literalmente la ganó por su vida, por su obediencia, pero Él no la necesita. Él no necesita ninguno de los beneficios que se le dan por ser el Salvador. Lo que Él hace es darlo a sus hermanos, como hablando en términos de Hebreos 2. Él da su herencia, en la guerra, el botín, ¿no? En términos de guerra, lo da a sus hermanos o los da a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que creen, a los que lo reciben. Da ese botín. Y ese botín, como dije, primero tiene que ver con la redención, con la salvación, el perdón de pecados, todo lo que ya mencioné. Pero hay otros versículos también que nos invitan a pensar de que esta herencia va más allá.
Por ejemplo, tenemos el texto de Santiago 2.5. Yo quiero tomarme el tiempo de buscarlo porque es importante que tengamos en cuenta lo que incluye la herencia. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ojo con eso, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea que hay un asunto también, evidentemente, físico, material, porque como aprendíamos el domingo en la iglesia, lo material no es malo per se, sino que estamos hablando del reino de Dios. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Heredamos el reino de Dios. O sea, recuerden que estamos hablando en términos de legalidad. Somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos la herencia de los hijos. Eso nosotros lo vemos hoy en día, ¿no? Si hay un ser humano que tiene propiedades, bueno, si muere o si incluso antes de morir, él puede dejar la herencia a sus hijos. Y si se demuestra legítimamente que una persona, aunque nunca la conocíamos, pero resulta que era un hijo legítimo, pues tiene derecho a todas las posesiones, bueno, lo que la ley diga, el porcentaje, etcétera. Pero lo que quiero es que veamos que eso también es parte de nuestro diario vivir. Una herencia por ser hijos legítimos de Dios, bueno, tiene su analogía con nuestro día a día. Entonces, ¿este reino de Dios a qué se refiere? Bueno, aquí hay unas conexiones bellísimas en toda la Biblia. Recordemos, por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa en ese pacto abrahámico era triple, en un sentido, ¿no? Dice, en primer lugar, que Abraham recibiría una multitud de descendientes, ¿no? O sea, mucha gente como la arena del mar serían los hijos de Abraham, aunque él era viejo y su esposa también, pero es una promesa de la gracia de Dios, como siempre, ¿no? La gracia de Dios resaltando. Y también dice que él le dará una tierra, que sería Canaán en este caso, una tierra. Y en tercer lugar, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces la bendición del pacto abrahámico incluía esos tres elementos: la descendencia, el lugar, que sería Canaán en ese caso, y también la comunión con Dios. O sea, Dios, el Dios de ellos y ellos el pueblo de Dios. Hay una identidad especial en ellos. Bueno, eso no es nuevo, eso se viene obviamente desarrollando desde Génesis 3.15, ese protoevangelio, esa salvación ofrecida en el descendiente de Eva, que ya sabemos finalmente es Jesucristo quien aplasta la cabeza de la serpiente. Bueno, he dicho muchas cosas, pero quiero aterrizar con lo que estamos hablando de la adopción y la herencia. Bueno, eso que ocurrió con el pacto abrahámico es es algo que apunta es una enseñanza bastante didáctica por parte de Dios, quien enseñaba en el Antiguo Testamento de una forma muy visual, una forma, sí, digamos como para niños, pero la realidad estaría en Cristo. Eso sería las bendiciones eternas de Dios. Entonces, en Cristo nosotros vemos el cumplimiento perfecto, mayor y en esencia verdadero de lo que Dios le hizo a Abraham, de esa descendencia, de ese territorio y de esa bendición de ser hijos de Dios, de estar con Dios. Lo vemos plenamente, obviamente ya no literalmente Canaán, pero sí vemos, por ejemplo, cuando la Biblia cierra en Apocalipsis, que los hijos de Dios están en cielos nuevos y tierra nueva. Nótese bien, no estaremos entonces en los aires, en la nebulosa, para siempre alabando al Señor tocando arpitas, sino que heredaremos el reino de Dios, y eso incluye la tierra nueva, de modo que hay relación no solamente con el pacto abrahámico, sino con el pacto con Adán, con el pacto de obra y el Edén, porque cuando Dios creó a Adán y Eva los hizo para habitar la tierra y les dijo: llenen la tierra de, obviamente, de seres humanos que son creados a imagen de Dios y por lo tanto de hijos de Dios, ¿verdad? En ese sentido. Pero Adán falló, Abraham también falló, aunque recibió un pacto de gracia. Todos los hombres fallamos, pero Cristo no falla. Entonces Cristo ha prometido dar el reino de Dios a los que creen en Él, y eso incluye entonces vivir para siempre con Dios. Recuerden las tres promesas del pacto abrahámico, ¿no? Una comunión especial con Dios, esa comunión de hijo a padre con Dios. Bueno, la multitud, ¿quiénes son? La iglesia, los que están en Cristo. ¿Y cuál es el lugar? Bueno, la tierra finalmente será el lugar donde la iglesia disfrutará de Cristo para siempre. Entonces, cuando hablamos de los beneficios de ser hijo de Dios, son los beneficios que Jesucristo ganó. Sí incluye el perdón de pecados, todas las gracias que tenemos en Él, pero también el reino eterno, y eso incluye la glorificación, incluye la vida eterna con Dios, como debió haber sido desde el principio,
pero que por el pecado se interrumpió, pero también que gracias a Cristo Él trae de vuelta el paraíso y todas las bendiciones para los que creen en Él. Ese es el punto. Si alguien no cree en Él, no tiene el derecho de tener ese reino. Si alguien no confiesa que Jesús es el Señor, no tiene el derecho de disfrutar la vida eterna con Dios. Si alguien se niega a aceptar que Jesucristo es Dios y que solamente Él es el Salvador, no tiene el derecho de compartir la eternidad con Dios. Pero los que creemos sí, y por gracia, porque es un derecho que se le da a los que son hijos de Dios. De verdad que poder tener bien claro esto es imprescindible para podernos desarrollar en nuestra vida diaria como creyentes verdaderos, como verdaderos hijos de Dios. Porque si rechazamos esto, entonces estamos desperdiciando ese privilegio tan hermoso de poder tener una relación personal, amorosa, íntima con nuestro Dios, y que nos va a ayudar a vivir conforme a su voluntad, porque tenemos que vivir es conforme a su voluntad. Y para todos aquellos que hemos creído, entonces eso es lo que nos da la fortaleza, el poder seguir adelante, el poder, a pesar de las situaciones difíciles, de los conflictos, nuestro Dios está allí para ayudarnos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él y porque disfrutamos de sus beneficios. Hermano Alejandro, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que tomaste ayer, hoy. Sabemos que tienes tus compromisos y aún así nuestro Dios ha permitido que pueda estar con nosotros compartiendo esta hermosa serie que culminamos hoy, lamentablemente. Pero bueno, más adelante lo tendremos a él por acá nuevamente. Sabes que las puertas acá de Conectados al Camino están abiertas. Gracias. Y prontamente te tendremos nuevamente por acá. Así que agradecemos a nuestro Dios que nos haya permitido estar al aire, a usted por habernos sintonizado. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles y Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo.